Comenzar. Eh, Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Hoy le queremos compartir estrategias prácticas de qué pueden hacer para ahorrar miles de dólares para ustedes y para sus seres queridos y sobre todo darte tranquilidad para el futuro. Nuestra meta en la presentación en el día de hoy es que ustedes se lleven herramientas que pueden poner en práctica de inmediato después de ver la presentación. Un poquito sobre nosotras. Angie, si te quieres presentar. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, mejor dicho. Mi nombre es Angela Iván, soy abogada aquí en el estado de la Florida y estoy muy contenta de poder estar aquí esta noche. Yo soy Danielis Cardoso, soy abogada de inmigración y también planificación patrimonial, como pueden ver. Estoy localizada aquí en Miami y también, como muchos de mis clientes, soy inmigrante. Mi pasión es poder ayudar a las familias a proteger lo que han construido con tanto esfuerzo aquí en los Estados Unidos y evitar problemas legales, que eso es lo que ninguno de nosotros queremos. Luisa, ¿te puedes presentar, Muy por favor? buenas noches, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Luisa Giraldo, soy contadora aquí en Estados Unidos y muchísimo gusto. Hago taxes, todo el tema de contabilidades y empresas. Y bienvenidos. Ok. Vamos a comenzar con lo más simple. Cuando hablamos de planificación patrimonial, muchas personas piensan que eso únicamente es un testamento, es lo más común que vemos en las consultas, pero en realidad es mucho más que eso. La planificación patrimonial es un proceso legal que nos permite organizarnos de manera anticipada, cómo manejar nuestros bienes. Es donde puedes tomar decisiones médicas y responsabilidades financieras en caso de que entremos en un estado de incapacidad o fallezcamos. Eh, el objetivo es doble, realmente cuando tú creas un plan de planificación, es protegerte a ti durante nuestra vida y por el otro lado, asegurar que nuestros bienes se distribuyan de acuerdo a nuestros deseos después que nosotros fallezcamos, que no estemos aquí. Con una buena planificación, nosotros podemos evitar el proceso de probate, de sucesión en corte. Reducimos conflictos familiares, costos y también garantizamos un poquito de tranquilidad para nosotros mismos y nuestros seres queridos. Lo más común en la planificación patrimonial es que conflictos familiares entre nuestros seres queridos y eso es lo que nosotras como abogadas de planificación realmente tratamos de evitar. Ok. Em, Ahora que entendemos de qué se trata la planificación, veamos cuáles son los beneficios más importantes de contar con un buen plan. Déjame destapar. Los beneficios más comunes es que puedes, como dije anteriormente, evitar conflictos legales. Segundo, minimiza los costos y tiempos en procesos judiciales, que eso es algo que nosotros, y más en la comunidad latina, realmente no tenemos en cuenta porque en nuestros países donde nosotros, del Caribe, de Latinoamérica, no es algo que sea muy común, pero acá en los Estados Unidos el proceso de sucesión, el proceso en corte es muy costoso y a veces se tarda muchísimo tiempo. Tercero, tener un plan también reduce impuestos innecesarios, que si tú tienes un plan, se pueden reducir significativamente. Y finalmente, tener un plan también garantiza que se cumpla nuestra voluntad, dándonos paz mental de que nuestras decisiones se respetarán incluso cuando ya no estamos. Si tú no tienes un plan, tus bienes van a ser pasados a través de lo que dice el estatus de la Florida y a veces nuestras cosas terminan en manos de personas que no queremos o que no nos imaginamos que van a terminar con nuestros bienes. Eh, so, ¿Qué pasa cuando no planificamos? ¿Cuáles son los errores más comunes? Cuando no planificamos, los bienes pueden quedar bloqueados en sucesión durante años. En sucesión quiere decir en corto. O sea, tus bienes pueden estar básicamente en un estado de paro
donde nadie los adquiere hasta que el juez decida. También se pueden terminar pagando muchos impuestos excesivos que se pueden evitar si tú creas un plan. A esto súmale conflictos familiares, que es muy, muy común. Nosotros los abogados de planificación, igual que los abogados de ley de familia, o sea, los abogados que lidian con divorcio, nosotros somos los abogados que más vemos el drama familiar. Nosotros nos enteramos de todo en las consultas. Y lamentablemente es muy frecuente ver conflictos familiares donde hay dinero, hay conflicto. Eh, También se pierden muchos beneficios financieros que si tú tienes un plan, y Luisa más adelante en la presentación nos va a hablar de esos beneficios, que tú puedes adquirir en estos momentos y a lo mejor no sabes que existen esos beneficios. En conclusión, no tener un plan termina siendo mucho más caro y problemático que simplemente pagar por tu plan, que eso es algo que nosotras, Angie y yo, hablamos con los clientes, les explicamos en las consultas, que a veces lo que ustedes pagan creando el plan es mucho menos del costo de no tener uno. Para entender mejor cómo funciona la planificación, voy a explicar las dos herramientas más comunes que nosotras manejamos, el testamento versus el fideicomiso, o el testamento o el fideicomiso. El testamento. El testamento es un documento que la mayoría de las personas, como es tan común, de nuevo, en nuestra comunidad latina, es lo que vemos en las telenovelas incluso. Una persona fallece con mucho dinero deja un testamento. Eh, pero el testamento realmente entra en pie cuando la persona fallece. En un testamento tú no puedes planificar si tú, por ejemplo, caes en un estado de incapacidad. Su ventaja y la razón por la que las personas lo conocen mucho es porque es sencillo, es un documento significativamente sencillo, mi español no es muy bueno, comparado con un fideicomiso. Eh, y también es un poco más económico que un fideicomiso. Pero también tiene sus desventajas y desventajas muy importantes mencionar. Siempre pasa por el proceso de sucesión. Con un testamento, tus seres queridos siempre van a terminar teniendo que ir a corte. Realmente, si esa es la razón por la que tú quisieras crear un plan, que es ahorrarle los costos de corte a tus seres queridos, eso no lo vas a evitar con un testamento. Y algo que las personas tampoco saben es que el proceso del testamento es público. So, cualquier persona, cuando tus seres queridos están en el proceso de sucesión, cualquier persona puede pedir una copia de tu testamento, puede estar presente en ese proceso. Eso es algo un poco delicado y algo que las personas no tienen conocimiento. Por eso muchas familias optan por otra herramienta que ofrece mayor privacidad y rapidez, que es el fideicomiso. El fideicomiso es conocido en inglés como un living trust. Es nada más que otro documento. A veces las personas dicen fideicomiso, ¿qué es esa palabra? No entiendo qué es, suena como un poco complicado, pero realmente es otro documento legal, igualito por ejemplo, una consulta le enseño a mis clientes, esto es un testamento y esto es un fideicomiso. Como pueden ver, los dos son papeles, es lo mismo. Un fideicomiso es otro papel más, es un contrato legal, básicamente, donde tú vas a transferir todos tus bienes mientras tú estás vivo. A diferencia de un testamento, el fideicomiso entra en pie incluso cuando tú estás vivo. Em, y tú básicamente transfieres todos tus bienes dentro del trust o el fideicomiso. Las ventajas son muy buenas. Evitas totalmente el proceso de probate, de sucesión. Tus seres queridos no van a tener que ir a corte. Y es completamente privado. Como no entra en el proceso de sucesión, todos tus deseos y como tú quieres que tus bienes sean pasados, se va a quedar dentro de la familia o dentro de las personas que tú quieras que sepan cómo se van a pasar tus bienes. Realmente la desventaja del fideicomiso
es que requiere un poquito más de tiempo con tu abogada de planificar, porque es un documento muy largo y muy extenso comparado con un testamento, que es un poquito más sencillo. Un ejemplo, un testamento puede tener, no sé, 50 páginas, cuando más. Un fideicomiso tiene ciento y pico de páginas, es un documento muy, muy grande. Es como un libro, imagínate el libro de tu vida, donde tú puedes, tienes todo el control de lo que va escrito en ese libro. Em, Eso realmente, esa es si alguien me preguntaría cuál es la desventaja del fideicomiso, es que se toma un poquito más de tiempo entre tu abogada y tú en crearlo, pero tiene o sea, tantos beneficios que vale la pena el poquito de tiempo que más te pueda demorar en crearlo. So, vamos a ver una comparación entre los dos en esta gráfica. Aquí puedes ver que el testamento solo entra, como he explicado, entra en vigor después que tú falleces, mientras que el fideicomiso entra en vigor desde el momento que se crea. Desde el momento que tú lo firmes, ya entra en acción. El testamento requiere el proceso judicial, mientras que el fideicomiso lo evita. So, tus seres queridos con un fideicomiso no tienen que ir a corte. Un ejemplo para que entiendan la importancia, aquí en el estado de la Florida, que es donde nosotros, la abogada Angie y yo, practicamos derecho, tus seres queridos pueden terminar perdiendo de 3 a 7% de la totalidad de la herencia. So, un ejemplo, tú tienes una herencia que tiene $100,000. Quítale más o menos de 3 al 7% de ese dinero y eso es lo que tus seres queridos van a perder en el proceso de corte. Pierden mucho dinero aquí en la Florida. Y un fideicomiso evita todos esos costos. Em, en cuanto al tiempo y los costos, el testamento puede tardar meses o años y genera altos honorarios, de nuevo por el proceso de sucesión, mientras que el fideicomiso, desde el momento que tú lo creas con tu abogada, al menos que tengas que cambiar algo más, ya entra en acción y realmente ya está listo. El testamento es público, el fideicomiso es privado. So, un ejemplo que Dios mediante tú falleces y tienes niños menores de edad, cualquier persona por ahí puede saber cuánto dinero tú le estás dejando. Si tienes un testamento, vas a ver cuánto dinero le estás dejando a tus hijos. O sea, la gravedad de que es público también es muy importante. Mientras que un fideicomiso, nadie se tiene que enterar a quién tú le dejaste es completamente privado. Y finalmente, en seguridad y flexibilidad, el fideicomiso ofrece mayor protección y reduce disputas legales. ¿Por qué? Porque el fideicomiso es mucho más extenso. Tú puedes poner todas las cláusulas y tan detallado como tú quieras. En un testamento muchas cosas se quedan afuera. Y por eso es que también si hay conflicto en la familia, se puede demorar mucho el proceso de sucesión y mientras más se demore el proceso de corte, más dinero se va perdiendo. En resumen, aunque ambos son buenas herramientas, el fideicomiso puede brindar mayor tranquilidad cuando se trata de planificación. Ya conociendo estas diferencias, más adelante la abogada Angie ahora nos va a explicar cómo estas herramientas se aplican en casos prácticos y cómo pueden ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones en las familias. Bueno, como dijo la abogada Cardosa, en esta parte quiero compartir con ustedes algunas estrategias legales que pueden marcar una gran diferencia para ustedes y su familia. Entonces era importante entender la base en la diferencia entre cuáles son los documentos que pueden llegar a esa meta, pero ahora aquí hay otras herramientas que pueden agilizar el proceso. Para comenzar, algo tan básico y sencillo como asegurarnos de que nuestros beneficiarios estén actualizados. Esto es un paso que no cuesta nada y puede evitarle a su familia un dolor de cabeza enorme. En cuanto a la asignación de beneficiarios, muchas personas a veces tenemos seguros de vida, cuentas de retiro o cuentas bancarias generales, pero no actualizamos quiénes son esos beneficiarios. Entonces es fundamental mantener eso al día. Hay muchas personas que no lo actualizan, pero eso, algo tan sencillo, puede evitar problemas y asegurar que el dinero llegue a la persona correcta y sin demora alguna. Otra herramienta muy útil es cómo titulamos nuestras propiedades o bienes en general.
Una escritura, en conjunto con el derecho de supervivencia, puede ahorrarles a nuestros seres queridos un proceso judicial y costoso y lento, que ya lo ha explicado la abogada Cardoso, que es el probate o sucesión. También existe el uso de los fideicomisos. Ahora, ella dio vamos a decir, un resumen básico de un fideicomiso. Hay diferentes tipos de fideicomiso, pero uno que también es muy útil es el fideicomiso revocable. Entonces, ese es un fideicomiso que les permite mantener el control sobre sus bienes durante el transcurso de su vida y al mismo tiempo dar instrucciones claras sobre su distribución deseada al fallecer, pero aún más importante, las instrucciones por momentos que nadie quiere pensar, pero que Dios no quiera una incapacidad o enfermedad que sea temporal o permanente. Entonces, también es muy importante tener en cuenta si hay alguna herramienta que pueda proteger en contrademandas o acreedores. Y si las existen, pueden crear estructuras legales. Y Luisa puede proveer un poquito más de información también en los beneficios fiscales que tienen formar esas estructuras legales. Pero eso también es algo que a la gente le gusta tener en cuenta. Si tengo algún bien, ¿cómo lo puedo proteger contra demandas o otros acreedores, embargos, cosas de ese estilo? Mientras más tranquilidad se ofrezca, mejores. Y finalmente, muy importante, no podemos olvidar los documentos complementarios como poderes notariales o testamento vital, lo que se dice el living will, porque está el testamento, pero también está el living will o el testamento vital. Y directivas médicas para esos casos cuando uno está incapacitado o tiene que tener confianza en que va a asignar a alguien que tome determinaciones médicas sobre uno. Entonces, estos documentos son clave para protegerlos en caso de incapacidad o Dios nos quiera, las enfermedades y cosas impensables. Pero estas herramientas, aunque son simples y pueden evitar conflictos, gastos y preocupaciones innecesarias, hay veces las cuales en conjunto todas estas estrategias ofrecen aún más respaldo, más tranquilidad y sobre todo seguridad. Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente para ver dónde podemos ver cómo estas estrategias aplican en casos de la vida real que se ven todos los días. Entonces, para empezar, permítanme por favor contarles la historia de Juan. Juan es una persona muy común, todo el mundo conocemos un Juan, y Juan, en este caso, un hombre trabajador, a lo largo de su vida y con esfuerzo, obtuvo dos propiedades y tenía cuentas bancarias. Y como muchos, incluyendo familiares míos, pensaban, yo no necesito un testamento, no necesito planificar nada, mi familia ya sabe lo que yo quiero y eso es lo que van a hacer. Ok, pero cuando Juan falleció, la realidad fue muy distinta. Como no había dejado nada por escrito, todo su patrimonio tuvo que pasar por un proceso judicial, el probate, sucesión en español, y ese proceso no solo fue largo, se demoró más de 18 meses, que son una eternidad cuando uno está en esas situaciones, sino también fue costoso. La familia tuvo que gastar más de $20,000 en honorarios y trámites. Y durante todo ese tiempo, los hijos de Juan no pudieron vender, alquilar ni usar la propiedad de ninguna forma. Todo quedó en pausa mientras ese proceso estaba en pie. Y como si eso fuera poco, el expediente fue público. Lo que Juan hubiera querido mantener en privado se convirtió en un expediente abierto y, como todo, las intenciones a veces no son malas. Eh, la intención de Juan nunca fue dejar problemas, pero por no haber planificado a tiempo, su familia heredó más dolores que cabeza que bienes. Entonces, la familia de Juan no solo perdió dinero y tiempo, sino también sufrió estrés, discusiones y mucha frustración. Ahora, imagínense qué diferente hubiera sido si Juan hubiera tomado unas simples decisiones durante su vida. Ahora, les voy a contar otra historia. Este es el caso muy distinto de María. María no era rica, es una madre de familia trabajadora, igual que muchos de nosotros. La diferencia es que ella sí tomó un pequeño paso en la planificación y creó, en el caso de ella, un fideicomiso revocable. En ese fideicomiso incluyó su casa,
una cuenta de ahorro y una póliza de seguro. Pero ¿cuál fue el resultado? Cuando María falleció, sus bienes pasaron de inmediato a sus hijos, sin necesidad de ir a corte, sin esperar años en ese proceso de sucesión y sin gastar fortunas en abogados y distintos trámites. Entonces, el proceso tomó menos de 2 meses, fue totalmente privado y los costos fueron mínimos en comparación si no hubiera estado ese plan en pie. Y lo más importante, sus hijos pudieron disponer de la casa de enseguida. Pudieron alquilarla, generar ingresos para cubrir sus gastos, sin tener que pelear con el sistema judicial ni entre ellos mismos. Lo que hizo María fue regalarle a su familia algo mucho más valioso que una propiedad. Les dejó tranquilidad, privacidad y seguridad. Y eso mismo es lo que la planificación puede hacer. Puede transformar una situación difícil en un proceso claro, rápido y seguro. Entonces, en conclusión y para resumir y comparar rápido los dos casos, vimos estas dos historias que pasan todos los días. Son historias muy diferentes. La de Juan, que no planificó, y la de María, que sí lo hizo. Cuando comparamos los resultados, la diferencia de verdad que es enorme. En cuanto al tiempo, que unos dirían que es el recurso más valioso que tiene uno, porque es limitado, la familia de Juan tuvo que esperar más de un año, mientras que los hijos de María resolvieron todo en meses. En cuanto al costo, que también es un factor que a la gente le gusta evaluar, la falta de planificación de Juan le costó a su familia miles de dólares, mientras que con un fideicomiso los gastos fueron mínimos. Y lo más importante, la armonía familiar. Como dijo la abogada Cardoso, uno oye cada cuento que uno dice, wow, pero para eso estamos. Pero mucha gente quiere evitar eso mismo, no quiere conflicto dentro de su familia. Entonces, la historia de Juan se volvió un proceso público lleno de estrés, tensión innecesario. En cambio, la familia de María lo resolvió en privado, rápido y sin conflicto alguno. En conclusión, es claro, no se trata de tener ni mucho dinero ni poco dinero, que tan grande sea el patrimonio de uno. Se trata de planificar. Una decisión a tiempo puede marcar la diferencia entre dejar un problema o dejar un legado de tranquilidad, que eso es un gran regalo. Y eso es lo que la planificación legal inteligente, oportuna y a tiempo les ofrece. No es el mismo que él, dijo, así como nosotros, ya no da. Es verdad, papá. Bueno, la planificación legal inteligente y oportuna a tiempo les ofrece paz para usted hoy y paz para la familia el día de mañana. Le voy a dar la palabra a Luisa para que nos pueda compartir algunos de los aspectos fiscales. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias Angie, gracias Danielis, excelente introducción la que han dado, excelente información. Nuevamente bienvenidos, todo lo que les estamos compartiendo, aprovechen que es información muy importante. Ok, vamos a proceder con el aspecto fiscal, que es el tema que me corresponde a mí como contadora. Bueno, hay algunas decisiones financieras inteligentes que se pueden hacer para evitar un poco impuestos y para abarcar un poco más del tema de los fideicomisos y de los testamentos. Algunos de ellos son las donaciones estratégicas en vida. Como todo muy bien, todas personas las saben, las donaciones estratégicas en vida pueden transferir parte de los bienes de forma anticipada y esto puede ayudar a reducir gran carga fiscal futura. Es decir, te baja impuestos y te puede ayudar a tener una carga fiscal mucho mejor. Hay otro beneficio que son unas cuentas con beneficios fiscales, que es el famoso llamado 401k o es el IRA, que son beneficios fiscales que al momento de tú hacer taxes o de declarar los fideicomisos, te va a ayudar muchísimo a liberar tu carga fiscal. Y esto también permite acumular valor y transmitirle una ventaja fiscal muy alta. Hay otras estructuras legales eficientes que se pueden hacer para tomar una buena decisión financiera y son los fideicomisos, lo que es el tema de la reunión de hoy, los fideicomisos
y las sociedades que protegen y optimizan muchísimo los impuestos. Y para eso estamos nosotras tres profesionales explicándoles a ustedes y que se puedan entrar en conocimiento con todo este tema y no los coja fuera de base. También el otro tema es la diversificación y el orden contable. Es súper importante mantener los registros claros y tener todo muy bien organizado porque eso facilita el traspaso. Cuando uno tiene las finanzas organizadas o sabes en qué bienes y cómo los tienes, es mucho más fácil para tu contador o para tu abogada poder transferir todo. Entonces es súper importante tener una buena organización y un buen registro de todo lo que estamos haciendo. Hay algunos errores frecuentes y creo que este tema es súper importante porque puede que muchas personas de las que estemos aquí las hayamos cometido. Y el primer error frecuente es esperar demasiado. No, yo voy a esperar muchísimo más, esperar que tenga un poco más de dinero. Y esto es un gran error, porque cuando tú esperas muchísimo tiempo, esa planificación se te va atrasando el tiempo. Por ende, al final, ya tú te enfrentas a unas emergencias muy altas sin tener los documentos listos. Entonces, ¿por qué esperar a cierto tiempo cuando tú desde ya puedes programarte y organizar y tienes dos excelentes abogadas que te pueden ayudar con todo el tema de los fideicomisos? Yo les puedo ayudar en la parte fiscal, pero aquí tenemos dos abogadas muy buenas que te pueden ayudar. Entonces, no esperes demasiado tiempo a que tengas mucho dinero o que no tengo tiempo en este momento. Eso es un tema que necesita ser atendido inmediatamente, porque nadie está libre de algo malo que nos pueda suceder. Entonces, es súper importante que no esperen mucho tiempo, que esto es un tema que hay que hacerlo ya. Otro error muy frecuente es confiar en acuerdos verbales, en acuerdos familiares verbales. La buena voluntad, lastimosamente, no sustituye un documento legal. Es súper importante que ustedes tengan muy bien definido. No importa que yo tenga un acuerdo con mi prima, con mi mamá, con mi papá, o con mi hermano, con algún familiar verbal. Realmente, cuando nos pasa una situación incómoda, es mejor tener algo por escrito, porque tú no sabes en qué momento se te va a voltear eso y no se quede en un acuerdo verbal. Es mejor tenerlo en un acuerdo escrito, ¿ok? Es súper importante. Otro error muy frecuente es no actualizar los documentos a tiempo. Hay cambios de matrimonio, divorcios, nacimiento de hijos, adquisición de nuevos bienes que no pueden, muchas veces dicen, ok, tengo dos propiedades y compré una tercera y no se me olvidó actualizarla. Es súper importante que antes de que tú firmes, ya tú tienes que estar actualizando eso con tu abogado. Entonces, siempre actualizando los documentos. Así vayas a comprar la primera casa, tienes que tener actualizados estos documentos, ¿ok? Y el error mucho más común es no buscar una persona correcta para este tema, una persona profesional como son Danielis y Angie. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que buscando un notario o buscando una persona que no esté profesional y capacitada para brindarte un conocimiento adecuado, me va a cobrar mucho más barato, pero te puede cometer muchos errores futuros. Entonces es súper importante que busquen un buen profesional, que tenemos dos espectaculares aquí, un buen profesional para que puedan llevar un buen proceso. Ok, les voy a hablar sobre las estrategias fiscales claves e importantes. Lo número uno, aprovechar deducciones y exenciones fiscales. Cuando tú tienes un trocho o un fideicomiso, es súper importante que tú puedas aprovechar todas estas deducciones y eso te ayuda a identificar gastos y transferencias que te van a reducir una carga muy alta en impuestos. Hay otro tema y es la planificación anticipada de herencias. Transferir los bienes en vida para reducir el monto sujeto a impuestos. Esto es un tema que abarca mucho más, pero es muy importante que puedas transferir, si es tu caso, transferir en vida los bienes y eso te va a ayudar muchísimo a reducir tu carga fiscal. El otro tema es el uso de fideicomisos fiscales, estructuras diseñadas para optimizar el pago de impuestos y proteger nuestro patrimonio. ¿Ok? La prevención de sanciones, mantener registros claros y cumplir con las declaraciones en tiempo y forma. Esto te va a ayudar muchísimo a evitar malos impuestos, malas prácticas, sanciones, multas y demás. Hay un ejemplo práctico de una familia que dona una parte de sus bienes en vida, reduce significativamente el impuesto sobre la herencia. Entonces es súper importante que aquí se van a ahorrar muchísimo más dinero en impuestos, ¿ok? Ok, el impuesto fiscal por no planificar.
Primero, altos impuestos sucesorios. Y creo que la mayoría de personas aquí no quieren pagar impuestos de más. Quiere pagar solamente los taxes o los impuestos que nos corresponden. Nadie quiere pagar dinero de más. Gran parte del patrimonio puede terminar en manos del Estado. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Los honorarios legales elevados. Los procesos de probate consumen tiempo y muchísimo dinero. La pérdida de beneficios fiscales. Aquí hay deducciones y exenciones que se desaprovechan al no organizar los bienes. Si tu abogado o tu contador no sabe realmente cuáles son tus bienes, pues no te va a poder aprovechar todas las deducciones que se pueden aplicar al momento de hacer tus taxes o al momento de poder reducirte la carga fiscal. Hay un ejemplo muy realista y es una familia con un $500,000 en bienes puede perder hasta un 20% en impuestos y gastos si no se sabe planificar. Imagínate, estamos hablando de un 20%, no es un 3%, no es un 2%, es casi una cuarta parte de los $500,000 por no planificarte a tiempo. Hay algunas herramientas fiscales que podemos utilizar en la práctica, que serían los seguros de vida con beneficios fiscales. Hay ciertos seguros de vida que cuando tú vayas a adquirir un seguro de vida verifica que tenga un beneficio fiscal, que te genere una liquidez inmediata sin pasar un provecho. Hay otro que son las cuentas con designación de beneficiarios, que esto se transfiere automáticamente al heredero. ¿Ok? Ejemplos son las cuentas bancarias POD. Lo otro es donaciones anuales libres de impuestos. En Estados Unidos, hasta el 2024, por persona, tú estabas libre de $18,000 sin cargas tributarias. Es decir, que eso te va a ayudar muchísimo a deducir. Ahorita para el 2025 aumentó un poquito, pero igual te está ayudando muchísimo ese valor a deducir eso. Los planes de retiro. Es súper importante por nuestro retiro, por todo, tener un buen asesoramiento con este tema. Eso te permite acumular valor y transmitirte con beneficios si se estructuran correctamente. Ok. Tenemos un checklist de planificación en vida, ¿ok? Primero, hacer un inventario en todos los bienes que tenemos, propiedades, cuentas, inversiones. Segundo, nombrar los beneficiarios y revisar que realmente estén actualizados, que todos sus nombres coincidan. Decidir si un fideicomiso es la herramienta adecuada para ustedes. Crear o actualizar testamento y documentos médicos. Antes de que nos pase algo, es mejor hacerlo desde ya, no esperar a que nos pase un suceso incómodo. Consultar con un abogado y un contador para optimizar todos tus impuestos y revisar los documentos cada 3 a 5 años o después de un cambio importante, patrimonios, hijos, divorcio, compra de bienes. O sea, no esperes, no, 10 años y se me olvidó actualizar. No, o sea, tú haces un cambio y lo primero que tú tienes que hacer es tu contador y tu abogado lo deben saber, porque son las personas que te están llevando tu proceso. Ok, y ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas más frecuentes que vemos en las consultas. Em, ok. Luisa, una de las preguntas más frecuentes que vemos es si es necesario tener mucho dinero para hacer un fideicomiso. Ok, creo que esa pregunta se repite muchísimo y creo que todo el mundo tiene esa pregunta y es, ¿realmente tengo que tener mucho dinero? Y no. Antes, inclusive, desde lo poquito que tú no tengas, es mejor ahorrártelo desde ya y hacer un cambio. No es necesario tener 10 propiedades, muchísimo dinero, ¿ok? Lo importante es tener desde ya, tener la planificación, pero no necesitas tener, después de que yo tenga un bien o algo que tú quieras proteger, es necesario un fideicomiso. Porque eso es algo que estoy segura que Angie también puede afirmar, que nosotras vemos mucho que las personas dicen, no, queremos un testamento porque eso es el documento para las personas pobres y el fideicomiso es el documento para las personas con mucho dinero. Y realmente eso es un mito, no es verdad. Incluso el testamento probablemente te va a costar más en herencia que creando un fideicomiso desde el principio. Ok. Angie, ¿qué ocurre si no tengo ningún documento al momento de fallecer? Que eso lamentablemente sucede mucho, y más en la comunidad latina. Es muy común.
Y es una buena pregunta. Lo que pasa cuando una persona fallece sin ningún documento, sea testamento, fideicomiso, lo que sea, ningún documento, la ley estatal entra y es la que está en pie y decide qué pasa con los bienes de esa persona y cómo se van a distribuir. Eso significa que eso puede incluir, bueno, obviamente, el proceso de sucesión, pero el juez es el que decide y determina a quién va a recibir qué cosa. El problema es que ese proceso, como ya lo hemos dicho, es largo, costoso y público. Para ser breve, hoy estoy de día de historias. Conozco uno de los casos que a mí me entristece mucho, pero una señora que murió sin ningún documento y ella confiada de que no, 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 esto va a ir para mi prima, que no sé qué cosa, su casa, que es lo que ella tenía más que quería ella. Falleció sin ningún documento. La persona que ella tenía en mente para que recibiera su casa no fue la que recibió su casa, porque entró en vigor la ley estatal y el pariente más cercano no era la prima, resulta que era otro pariente que ni le hablaba. Creo que no se habían visto en más de 20 años, pero esa fue la persona que terminó heredando la casa. Entonces, en resumen, cuando alguien no deja un documento, no es que no pase nada, sino es que el gobierno entra y decide por uno. Y su familia hereda un problema en lugar de heredar la tranquilidad y un bien. ¿Sí? No, y nosotros tenemos muchas conversaciones con personas que llevan años o una vida casados de convivir en la misma casa con tu pareja, pero esas personas no están casadas y eso es también muy común en los latinos que no se casan por papel, o sea, por yendo a la corte. Ellos dicen mi esposa, los latinos dicen no, mi esposa cuando no están casados. Y si entra la ley estatal, pues tu pareja, si no estás casada con ella, va a recibir absolutamente nada, porque no es, bajo la ley, no es tu esposo o tu esposa. So, Exacto, entonces no está protegido. no está Entonces, protegido. Eso es algo que nosotros vemos mucho. Es muy importante de que si tienes una vida entera con una persona y no estás casada, necesitas crear un plan de planificación. Y la última pregunta, ¿cada cuánto tiempo debo revisar o actualizar mis documentos de planificación? Como Luis había comentado anteriormente, lo ideal es cada 3 o 5 años que tengas una reunión con nosotras, las abogadas, que te creamos tus documentos. O si te divorcias, si fallece uno de los beneficiarios principal, que vamos a decir que tú le dejas todo a tu hija, a tu hijo, y lamentablemente tu hijo fallece y ahora no tienes a ningún heredero, eso es un cambio muy grande, tienes que reevaluar tu plan. Te casas con alguien, tienes que reevaluar tu plan. Un nacimiento de un hijo, de un bebé, o cuando compras o te ganas la lotería, o sea, ganas tu patrimonio cambia completamente, te ganas la lotería, como estábamos hace un mes con el Florida Powerball, que todo el mundo estaba volviéndose loco, que todo el mundo se iba a hacer millonario, o te ganas la lotería, te compras una casa nueva, o sea, si tus bienes cambian significativamente, tienes que reevaluar tu plan. So, realmente no hay un tiempo ideal que podamos decir, lo tengo que actualizar o revisar cada cuánto tiempo, pero bueno, lo ideal es que cada 3 o 5 años tú te vuelvas a reunir con tu abogada o tu abogado. Em, y bueno, como habíamos prometido, que al final del webinario íbamos a dar un regalito, el regalito del mes de octubre, respecto a la abogada Angie y yo, es que para el mes entero de octubre estamos ofreciendo consultas de planificación gratuitamente y encima de eso, las personas, a las familias que quieran contratar para su planificación, le estamos brindando un 10% de descuento en su plan. Así sea, o si quieres hacer o el testamento o el fideicomiso. Nosotras no queremos dar la impresión que estamos empujando a nadie a hacer un fideicomiso. Realmente cada familia es diferente y por eso es la importancia de agendar una consulta. En una consulta nosotros vemos detalladamente la situación de cada familia y realmente sí hay familias que le decimos, no, nosotros creemos que el testamento es la mejor opción para ti. Aunque crean que no, hay situaciones que sí, es la mejor opción. So, esa es la importancia de tener la consulta y en este mes de octubre le estamos brindando un 10% de descuento a todas las familias que quieran empezar con su plan. Y de parte de Luisa, Luisa, no sé si quieres hablar tú. Gracias, Daniel. Sí, bueno, de parte mía les tengo un excelente regalo y es una plantilla de control de gastos hormiga.
De pronto el tema no muchas personas lo conocen, y los gastos hormigas son los gastos que se nos escapan de las manos. El chocolatico de Starbucks, el cafecito de la cafetería, esos son los gastos hormiga. Entonces yo tengo una plantilla de control de gastos para cómo revisar todos estos gastos y no se te vaya tu sueldo o tu cheque en este gasto. Así que ahí está el QR para que lo puedan escanear, me pueden enviar un mensajito y con todo gusto les demandaré la plantilla de control de gastos hormiga. Sí, disculpa, se me pasó decir acá que para agendar la cita con la abogada Ángela y yo, pueden escanear el código QR que vemos acá o pueden simplemente, si me están viendo desde Facebook, me pueden enviar un mensaje y con gusto les digo cómo pueden agendar la consulta. Y bueno, de parte de Luisa, aquí tenemos el número de ella, el correo electrónico o pueden también escanear el código QR.